como una obra por administración directa la hago yo mismo la entidad, no le pregunto a nadie. Eso no es verdad, ¿cierto? También las obras por administración tienen que tener pues un fin aprobado por los señores de estos estudios del SNI. Bueno, les decía pues que, por ejemplo, ¿no?, a estas excepciones hay los colegios emblemáticos, ¿no? Y así a lo largo de los años han habido diferentes. Cuando hicimos la Copa América acá hace muchos años también se declararon algunos estadios de necesidad de remodelarlos, ampliarlos, pero también se pasaron por encima del SNI porque no alcanzaban viabilidad, ¿no? Pasaron por encima del SNI. Hay otras entidades que no lo requieren, como las entidades financieras del Estado, como por ejemplo el Banco de la Nación, ¿no? El Banco de la Nación quiere construir una nueva sucursal, digamos, pues no sé, en Coracora, en Andahuaylas, quieren remodelar, quieren ampliar, quieren reconstruir algún local del Banco de la Nación. Ellos tampoco pasan por el SNI, ¿no? Simplemente dicen, hay que construir una sucursal, remodelarla, ampliarla, etcétera, y pasan a hacer sus proyectos, ¿no?, y sus ejecuciones. Son pues algunos temas ya particulares, ¿no? Pasamos. Eso ya lo vimos. Bueno, pero hay responsabilidades, ¿no? Los que se meten a hacer expedientes técnicos tienen responsabilidades y hay que tener siempre presente eso, ¿sí? A mí me ha llegado un correo, no sé si a ustedes, ya insistente, donde hay alguien que está ofreciendo planos de arquitectura de cualquier cosa. ¿Quieres de un hospital? Acá está, por supuesto pagando, ¿no? Quiero de un colegio, acá está. ¿Quieres de una casa de playa? O sea, no sé cómo está sucediendo, pero están ofreciendo planos, ¿no?, de cualquier tipo de obra, ¿no? Y si vas por ahí, a veces algunos locales, esos que venden material para estudiantes, te venden CDs, ¿no? Y en la internet están colgados expedientes técnicos, completos están colgados. Y algunos pues hacen mal uso de esos expedientes. Ya en más de una ocasión me han dicho, Miguelito, estamos en Huánuco. Me dice, Miguelito, contratamos un consultor para que haga un expediente. Lo hizo, le pagamos, cuando ya contratamos la obra, va a empezar a mirar el expediente, ¿no? Estamos en Huánuco y dice, aquí en Ancash, aquí en Ayacucho, aquí en Tacna, o sea que era de otro sitio, ¿no? Obviamente que ahí hay un tema pues también de qué pasó con el revisor, ¿no?, con el evaluador de proyectos, etc. Y aquí es donde van a caer entonces, pues, ¿no? Este tema de las responsabilidades lo vamos a encontrar en 3 lugares, ¿no? Primero está en la Ley de Contrataciones, en los artículos 34.2, 34.3, que habla pues de la responsabilidad de los proyectistas, ¿no? En la Ley 30.225 habla pues que las deficiencias ¿no?, del expediente técnico generan responsabilidad en los proyectistas, ¿no? De frente le echa la culpa al proyectista. En la resolución de Contraloría que salió el 14 de mayo, ya también la habrán leído, ¿verdad? Ha salido el sábado pasado, ¿no? El sábado pasado salió la nueva norma de Contraloría. Trae algunas cosas interesantes, ¿no? Ya lo comentamos en el siguiente punto. Dice pues ahí en ese numeral que ante deficiencias en el expediente técnico, ¿no?, de obras se debe deslindar las responsabilidades que corresponden para las autoridades, funcionarios y o servidores públicos que hayan formulado y o aprobado, ¿no?, el expediente técnico contractual con deficiencias que originaron mayores costos, ¿no? Lo han sacado al que elaboró el proyecto.
en la anterior directiva decía que era responsable el que lo hizo y el que lo aprobó. Ahora no, ahora la Contraloría se va de frente contra los que lo aprobaron. ¿Ah? Ya no está participando el consultor ahí. Así que eso hay que tenerlo muy presente, ¿no? Si eres revisor, evaluador de expedientes técnicos, mejor dedícate a otra cosa. Yo soy, y en esto es guerra, necesitan gente ahí. Y bueno, lean por favor la resolución de Contraloría, ahí la tienen, pueden buscarla fácilmente ahí en la página de la Contraloría, etcétera, en el peruano, ¿no? Y pueden leerla, ¿no? Han habido algunos cambios en la norma, ¿no? Seguimos esperando la norma sobre adicionales de supervisión, ¿no? Y la norma sobre adicionales menores al 15%, porque la norma que ha salido es para adicionales mayores al 15%. Pero había una norma para adicionales menores al 15% del año 2013, ¿no? Y otra norma del 2014 sobre adicionales de supervisión. Esperemos que salga pues en algún momento. Y la última responsabilidad la menciona pues la norma G030, donde habla pues de las responsabilidades de los proyectistas en ese tipo de expedientes técnicos de edificación, ¿no? En tres partes entonces se habla de estas responsabilidades, ¿no? Entendemos de que estas responsabilidades, cuando hablamos de los funcionarios, ya por todo lo que conocemos, porque hay cualquier cantidad de acciones de control y se han incrementado en estos últimos meses, ¿no? Porque el Contralor está un poco terminando su periodo. Las responsabilidades son pues administrativas, civiles y penales, ¿no? Ya sabemos que en el sector público las responsabilidades administrativas pueden ser pues ¿no? amonestación, suspensión o destitución, ¿no? Ya en el ámbito civil podrían imputarte responsabilidades económicas, devuelva usted la plata que ha ocasionado este perjuicio. Y ya obviamente responsabilidades penales si piensan pues que ha habido algún tipo de dolo, ¿no? Algún tipo de beneficio, alguna cosa extraña, ya obviamente habría otros temas. Entonces, hay que cuidarse pues cuando uno hace expedientes de este tipo de responsabilidades. Pasamos. Para hacer un expediente técnico también, si regresamos aquí a nuestra pizarra, si yo tengo acá los estudios de preinversión, los perfiles o las factibilidades, y obviamente son viables, ¿no? Y en base a esto vamos a elaborar el estudio definitivo, el expediente técnico. Entre ambos existe pues, ¿no? un nexo que van a ser los términos de referencia, ¿no? Desde el 9 de enero ha cambiado la definición de términos de referencia. El 8 de enero decía otra cosa y el 9 de enero han puesto otra cosa, ¿sí? Te habrá dado cuenta también. Precisa pues que los términos de referencia son esas características técnicas, las condiciones en que se ejecutan, pues se dan estas prestaciones, ¿no? Yo siempre lo digo y lo creo, si el que hace perfiles es un puma, si el que hace expedientes técnicos es un tigre, para mí, para Miguel Salinas, el que hace términos de referencia es más que estos dos juntos, ¿no? Debería ser pues león, el rey de los animales, ¿no? No hay ninguna duda. Tiene que ser un experto, porque para hacer términos de referencia, sobre todo en las características técnicas, tiene que saber de ese tipo de obras, ¿sí? A mí algunas veces me han llamado de entidades y me dicen, Miguelito, puedes hacer unos términos de referencia de un túnel, de un muelle. Le digo, paso, búscate a otro, porque yo de eso no sé nada, ¿no? Nunca he participado, nunca he trabajado en ese tipo así directamente,
¿no? Por lo tanto, pues en la vida se me ocurriría hacer términos de referencia. ¿Por qué los términos de referencia son críticos? Ya ustedes acá los que trabajamos en esto lo sabrán, ¿no? Si los términos de referencia están mal formulados, la primera consecuencia, ¿cuál va a ser? Un expediente técnico deficiente, ¿cierto? Si al hacer los términos de referencia, por ejemplo, para una obra vial, al hacer los términos de referencia, no consideran, ¿no?, el estudio de tráfico, pusieron, no, es una obra vial, hay que hacer topografía, suelo, geología, estabilidad de taludes, geotecnia, sísmica, hidrología, 500 estudios, y se olvidan del estudio de tráfico. Gana Miguelito consultor, empiezo a hacer el estudio, estoy en pleno desarrollo del estudio y yo me doy cuenta y le digo, oye, ¿y el estudio de tráfico no lo han pedido? ¿Qué me va a decir la entidad? Tiene razón, Salinas, haga usted el estudio de tráfico. ¿Qué le voy a decir yo? Haga más. ¿Cómo es? ¿Cuánto hay? 2 más, ¿verdad? Le voy a pedir una prestación adicional, prestación adicional de esto, o de servicio, ¿sí? Y esta prestación adicional de estudios me va a generar mayores costos, claro, me va a generar, ¿no?, una prestación adicional de honorarios. ¿Sí? Yo les pregunto, el expediente técnico que yo contraté es por 100.000 soles. ¿Sí? Un expediente chiquito, 100.000 soles. Ese es el monto que he firmado para hacer este expediente técnico de esta obrita. Pero justo falta hacer el estudio de tráfico. Yo busco a un ingeniero experto en esto y hace su presupuesto y me dice, Salinas, ese estudio cuesta 20.000 soles. Entonces vamos a tener una prestación adicional de estudios de 20.000 soles. El 20%. Yo le presento a la entidad, señor entidad, no hay problema, vamos a hacer el estudio de tráfico, pero cuesta 20.000 soles. Acá está mi prestación adicional. ¿Procede? O como se pasa del 15%, tiene que ir a la Contraloría. O los estudios no van a Contraloría. Eso está en la ley de contrataciones, ¿ah? Vuelvo a insistir, tienen que leer la ley de contrataciones, al menos los que van a trabajar en obras, ¿no? Yo insisto, acá hay amigos que de repente no están en obras, pero los que van a trabajar en obras tienen que haber leído la norma. ¿Sí? ¿Los estudios van a la Contraloría? No la has leído, ¿verdad? Pero si has leído, como te dije, el trome, el bocón, no van, ¿verdad? No van. ¿Las supervisiones sí van a la Contraloría? Sí, ¿no es cierto? Ya lo vamos a ver ahorita. Muy bien. Entonces, en este tema de los términos de referencia, para terminar, tienen que estar bien formulados porque si no pueden generar prestaciones adicionales, ampliaciones de plazo. Por supuesto que una prestación adicional va a generar pues su ampliación de plazo, ¿no? Y por supuesto va a generar pues mayores honorarios, y eso pues hay que tener mucho cuidado. Por eso tienen que estar bien elaborados, ¿no? Ya sabemos que han ocurrido situaciones bastante interesantes también con esto. Ustedes recuerdan, el año 2013 ha sido, ¿no? Corrígeme, salió la norma sobre los aisladores sísmicos para hospitales, ¿sí? No sé si alguien trabaja en ese sector, ¿no?
se habían hecho perfiles para hospitales. ¿Sí? Recuerden, el presidente García ha hecho bastantes hospitales. Estaban trabajándose todas esas cosas, después el presidente Humala también ha seguido con los hospitales, ¿no? Y en ese escenario que ya habían perfiles aprobados, se habían hecho términos de referencia, se estaban haciendo expedientes técnicos, para los hospitales. Aquí salió la norma. Todos los hospitales tienen que considerar en sus cimentaciones aisladores sísmicos. Ese era un estudio que no estaba considerado en los términos de referencia, era un estudio nuevo. Ese estudio nuevo generó prestaciones adicionales y ampliaciones de plazo y generó mayores costos, ¿sí? Los reconocieron, claro, todas las entidades los reconocieron, inclusive el OCE sacó una opinión exclusivamente por aisladores sísmicos. Si ustedes entran al Google, ahí en el Google ponen